y bienvenido una vez más a nuestro canal. En esta ocasión te traigo un especial de terror, un especial para celebrar el mejor mes del año, obviamente, octubre. Para comenzar este especial te quiero hablar de esas historias que a mí me hacían temblar de miedo cuando era más pequeña. Por eso te traigo las 4 leyendas venezolanas más aterradoras. Comencemos este top hablando de la bola de fuego. Es una leyenda que se originó en los llanos venezolanos, donde los abuelos nos cuentan que existía una mujer muy hermosa llamada Candelaria, la cual contrajo matrimonio con un hombre que tenía vicios de juego y bebida. Esta tuvo 2 hijos con este hombre llamado Esteban. Candelaria soportó muchas cosas, pero lo que no pudo soportar fue que Esteban un día llegó y le dijo que se iría del país. Candelaria le pidió muchísimas veces acompañarlo, pero este se negó rotundamente, a lo que Candelaria no lo dejaría marchar solo, por lo que le sirvió una cena, un gran buffet. Lo que Esteban no sabía era que después de esa cena nunca más volvería a despertar. Candelaria le pidió a sus 2 hijos que le ayudaran a enterrar el cuerpo de su padre. Nadie en el pueblo se percató de esto, por lo que Candelaria quedó impune. Pero al pasar el tiempo, Candelaria se volvió una mujer muy celosa y sobreprotectora de sus hijos. La mujer no dejaba que ninguna muchacha del pueblo se le acercara a ninguno de sus 2 hijos, dejando marchitar su vida triste y sin amor. Ya cuando Candelaria partió de este plano terrenal, tuvo que brindarle cuentas a Dios, el cual la castigó por haber amargado la vida de sus hijos y condenarlos a no sentir lo que era el verdadero amor, además de haber matado al hombre que tanto decía amar, por lo cual la maldijo, convirtiéndola en la bola de fuego, cuya misión principal es la de espantar a aquellos hombres que anden fuera de sus casas a altas horas de la noche, haciendo cualquier cosa ilícita o simplemente llevando a cabo excesos. Como en otra clase de leyendas, existe una manera de liberarse de los ataques de la bola de fuego. Si te la llegas a encontrar, lo primero que debes hacer es lanzar maldiciones frente a ella y verás cómo empieza a disminuir su llama. Pero si por el contrario tratas de rezar o protegerte haciendo alguna oración que conozcas de memoria, lo que vas a lograr es que estas llamas se aviven y se acerquen cada vez más a ti, llevándote a un final triste y desolador. La Sayona. Cuenta la leyenda que la Sayona era una mujer sumamente hermosa, pero tenía un gran defecto, el cual eran unos celos desmedidos, totalmente fuera de control. Ella logró casarse con quien pensaba era el hombre de su vida, pero siempre le estaba renegando y diciendo que él le estaba siendo infiel, cosa que no tenía cómo demostrar, pues este hombre era sumamente fiel y amaba a su esposa. Como esta mujer era sumamente hermosa, llamaba la atención de todos los hombres del pueblo, pero llamó la atención de un hombre malo, cizañoso y mentiroso, el cual tenía intenciones muy perversas, por lo cual cada vez que esta hermosa mujer iba al río a tomar un baño, este la seguía y la espiaba. Un día la joven lo descubrió y fúrica fue a reclamarle el por qué la estaba siguiendo y espiando. Como era un hombre mentiroso y cizañero y sabía que esta mujer era sumamente celosa, para salvarse de su ira y de algún castigo que le pudieran colocar, le mintió y le dijo: «Oh hermosa mujer, no vengo sino a advertirte que tu esposo te está haciendo infiel con nada más y nada menos que tu madre». Esta mujer, al escuchar
todo lo que le dijo ese hombre, salió corriendo, ciega de la ira y fúrica, a reclamarle a su esposo, el cual le negó totalmente lo que aquel hombre le comentó. Pero ésta no le creyó nada, y lo único que hizo fue esperar a que su esposo se durmiera junto a su hijo y prendió fuego al que era su hogar, con su esposo e hijo adentro. A la mañana siguiente se acercó totalmente descontrolada y cegada por la furia a la casa de su madre, con un machete en mano, a reclamarle el por qué se había metido con su marido. Su madre le negó todo, pero ésta no le creyó nada, y lo único que hizo fue apuñalar varias veces a su madre con el machete. Su madre, con su último aliento, la maldijo y le dijo: yo no me he metido con tu marido, pero tú has cometido un pecado imperdonable. Te condeno a ser la sayona por siempre, y en nombre de Dios, que así sea. Desde ese entonces, esta mujer vaga por los llanos venezolanos, seduciendo en las noches oscuras y tenebrosas a aquellos hombres que le son infieles a sus esposas. Ella se le suele presentar como aquella mujer hermosa que fue en vida, totalmente vestida de blanco. Una vez los ha seducido, esta se transforma de un momento a otro en un ser de gran tamaño, que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura, con los ojos grandes, abultados y ensangrentados, con los dientes enormes, desfigurados y con el cabello todo alborotado. Suele dar un grito espantoso que se puede alcanzar a escuchar a las largas distancias. Algunos hombres víctimas de la sayona solo se desmayan y despiertan al día siguiente con el horror de aquella experiencia. Otros suelen volverse locos y los menos afortunados fallecen del impacto. Si tú eres un hombre infiel, ten cuidado, porque si escuchas a la sayona lejos, significa que la tienes muy cerca. Y si la escuchas muy cerca, tienes aún chance de evitar una tragedia. El Silbón. Cuenta la leyenda que el Silbón fue en vida un joven malcriado que vivía en las zonas de los llanos venezolanos. Este joven llanero fue desde pequeño mimado y consentido por toda su familia, hasta llegar al punto de que todo capricho que se le antojaba se le cumplía. El joven adquirió el apodo del Silbón porque se la pasaba todo el día silbando una contagiosa melodía. Un buen día, el joven despertó con unas ganas enormes de comer asaduras, que no es más que vísceras de venado. Y como su padre lo complacía en todo, decidió ir de cacería a buscar ese venado. Pasaron las horas y el padre no consiguió ningún venado. Se acercó a su hijo y le dijo que lamentablemente no había conseguido lo que tanto quería. Este, en un ataque de rabia, mató a su padre y sacó sus vísceras, las cuales colocó dentro de su camisa y se las llevó a su casa. Al llegar a su casa, le dio a su abuela las vísceras para que se las preparara. Cuando ésta lo cuestionó de dónde las había sacado, este sin ningún remordimiento le confesó que eran las vísceras de su padre, que se las había sacado porque éste no había logrado cazar ningún venado. Su familia, impresionada ante aquel acto de horror, lo capturó y por órdenes de su abuelo fue atado a un palo en el patio de su casa. Luego fue torturado a latigazos hasta más no poder. Y luego le echaron ají en sus heridas para que se retorciera del dolor. Después de aquellas torturas, le entregaron un saco donde iba el resto del cuerpo de su padre. Lo soltaron y lo exiliaron, pero no sin antes echarle al perro tureco, que no es más que un perro demonio. La abuela le lanzó una maldición, condenándolo a vivir toda la eternidad vagando y siendo perseguido por el perro tureco, quien lo mordería los talones cada vez que lo alcanzara. El Silbón está suelto por los llanos venezolanos, persiguiendo a los borrachos, mujeriegos y caprichosos. Cuando ataca a un borracho, le suele succionar el ombligo para beber el licor
que éste haya ingerido, y sus demás víctimas las suelen desmembrar sin ninguna compasión y luego meter sus huesos dentro de su saco junto a los de su padre. ¿Cómo sabes que el silbón está? Escucharás su singular silbido, pero ten en cuenta que si lo escuchas cerca, estará lejos, y si lo escuchas lejos, estará muy cerca. El ánima sola. En Venezuela existe un mito, que si le enciendes una vela o le haces alguna promesa a las ánimas benditas del purgatorio, las invocarás y les podrás pedir cualquier favor que necesites en ese momento. Pero como todo, tiene su contraparte, la cual es el ánima sola. Esta es una alma maldita del purgatorio, que su único propósito es cobrarse aquellas promesas que están sin pagar. Estas almas que no cumplen sus promesas o dejan de encender esas velas con las que le pidieron el favor a las ánimas benditas del purgatorio, se llevarán su alma al ardiente fuego del infierno. Cuenta la leyenda que una señora llamada María Mercedes tenía un favor pedido a las ánimas benditas y todas las noches tenía que encender una vela. Pero una noche, por cosas del destino, se le olvidó encender la vela. Esa misma noche, más tarde, llamaron a su puerta. Se trataba de una muy querida amiga de ella, que tenía muchísimo tiempo sin ver. Esta la hizo entrar y en cuanto a su amiga entró, se convirtió en una sombra oscura que sujetó a la mujer del cabello y la azotó en repetidas ocasiones contra el suelo. La señora, con el rostro sangrado y toda malherida, se arrastró como pudo hasta llegar al altar, donde tenía la vela. Sacó un fósforo de su bolsillo y encendió la vela de las ánimas. En ese preciso instante, el espíritu se calmó y abandonó el hogar de la mujer. Jamás volvió a ser molestada por esa criatura del más allá, ya que desde ese día no se le olvidó nunca más encender la vela. Recuerda que pedir un favor a las ánimas benditas del purgatorio te puede salir más caro de lo que esperas. Estas historias que te acabo de contar son algunas de las que me contaban a mí cuando estaba pequeña. Incluso recuerdo que en la clase de cultura general nos colocaban unas cintas donde narraban estas historias con un peculiar tono, así como tipo musical, pero de música llanera, de la música típica de allá. Yo creo que era más que nos colocaban eso porque yo crecí en esas zonas del llano y créeme que yo me la vivía asustada, y sobre todo si era marzo. En marzo se dice allá en Venezuela que al ser las épocas de lluvia son las épocas donde más aparecen estos espantos. Me gustaría saber qué te parecieron estas leyendas. ¿Qué crees? Si ya las habías escuchado, si te dieron miedo, si crees que tú también podrías tener una psicosis o sugestionarte estando allá en Venezuela, en los llanos, un marzo. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya gustado. Agradecería mucho tu me gusta y tu comentario. Y sobre todo, no se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho, porque si no, esta noche escucharás esto muy cerca.